carbono, el CO2, ¿cómo se llama? No creo que se acuerden, pero se llama Autótrofo. autótrofos. ¿Y nosotros cuál es nuestra fuente de carbono? También comemos moléculas químicas complejas y nos denominamos heterótrofos. Esto lo deben haber visto en el colegio, así como en sexto, ¿no? Más o menos. A mí me carga enseñar nombres, pero la bioquímica es así, chiquillos, no hay nada más que hacer, ¿ya? Eh, porque es tan complicada que si no lo clasificas es muy difícil de entenderlo. Pero al final está todo relacionado. Es todo parte de acá, metabolismo, catabolismo, obtención de energía. Y hay dos formas de obtener energía, a través de la luz o de moléculas químicas. Y el anabolismo, que son las rutas de biosíntesis, requieren una fuente de carbono y hay dos fuentes de carbono, el CO2, y eso significa que ese organismo es autótrofo, o moléculas químicas, que son los heterótrofos, y además macromolecularmente, o sea, con organismos superiores, nosotros tenemos los dos ejemplos en nuestro entorno, los que obtienen la energía de la luz y además sintetizan sus propias macromoléculas, que son las plantas, son fotoautótrofos. Y nosotros, que comemos compuestos químicos complejos como todos los animales, para obtener la fuente de energía y la fuente de carbono. Y nosotros somos quimio heterótrofos. ¿Alguna duda con esto, chiquillos? No, profe. ¿No? Ya. Eso, ¿Y con la huella de carbono que se supone que uno deja? nosotros respiramos. La respiración celular es para la obtención de energía. Son nuestras rutas catabólicas. Y lo que ocurre es que nosotros vamos degradando. Las reacciones catabólicas son reacciones donde la materia prima se oxida, ¿ya? Nosotros tomamos una molécula de glucosa y la vamos degradando hasta transformarla en CO2 y agua. ¿Se acuerdan de la respiración celular? ¿La vieron, cierto? Sí. 6O6H12. ¿Qué es lo que es esto? El ATP, ¿cierto? Más O2 y da origen a 6 moléculas de agua. agua, ¿sí? Más O2. O2. Ya, esto no está equilibrado, ¿ya? Es simplemente para mostrarles que esta molécula se oxidó completamente a CO2, ¿ya? Entonces, todas las rutas degradativas son oxidativas. La macromolécula se oxida. Alguien se tiene que reducir. Acá el que se reduce es el agua. Nosotros tenemos la ruta degradativa más eficiente, porque la molécula más electronegativa o que es más ávida de reducirse, que tiene más habilidad de reducirse, es el oxígeno, porque está extremadamente oxidado, ¿ya? Sin embargo, existen organismos que respiran otras moléculas. Cualquier molécula que se oxide y se reduzca puede ser respirada. En la naturaleza tenemos todos esos ejemplos, ¿ya? Hay bacterias que respiran nitrógeno, que respiran hidrógeno, cualquier molécula que tenga un potencial redox decente. Ya, teníamos. Entonces esta es nuestra huella de CO2, pues nosotros para obtener energía vamos produciendo CO2 constantemente. Los animales, las vacas, eh, comen solamente pasto, que es una molécula, una macromolécula mucho más complicada que la molécula de glucosa, es la celulosa, ¿cierto? Entonces tiene estómagos donde existen consorcios microbiológicos que permiten romperla. Nosotros, como no tenemos esos estómagos, nosotros no podemos comer pasto. Y rompen la celulosa y en todo ese proceso obtienen mucha energía de ellas, pues son enormes las vacas, y producen mucho CO2 y además producen metano, ¿ya? Entonces ese es el cuento de los gases invernaderos que producen las vacas. Y además que una vaca requiere muchos años para obtener una cantidad de kilos de carne decente. Entonces su huella de CO2 es mucho más larga que un vegetal que en un año ya está disponible para la alimentación. Tiene que ver con eso también la huella de CO2 de los alimentos que consumimos. Además de, por ejemplo, el transporte. Si tú produces algo aquí y lo transportas a la China
Y como todo nuestro transporte es por combustible fósil, también hay una huella de CO2 porque ahí ocurre lo mismo. Se obtiene energía a partir de macromoléculas por combustión. Por lo tanto, durante el proceso de la obtención de energía se libera CO2 y ese CO2 llega al ambiente. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces, tenemos los fotoautótrofos como las plantas y los quimioheterótrofos en el extremo de la diversidad. Pero todas las combinaciones existen. Existen fotoheterótrofos, quimioautótrofos, etc. ¿Ya? Porque las bacterias tienen la capacidad de obtener la energía o de fijar CO2 o no fijarlo, etc. O sea, existe toda la diversidad metabólica. Existen rutas metabólicas asociadas a cada uno de estos procesos. Para ser fotótrofo, tú tienes que hacer la fotofosforilación, ¿cierto? Ahí. Fotofosforilación. ¿Esto ocurre en qué parte de las plantas, chiquillos? Ocurre en las hojas. ¿Algún otro organismo es fotoautótrofo que conozcan ustedes? Deberían conocer alguno, mínimo uno. ¿No? Antes de cuando la Tierra estaba muy, muy, muy caliente y empezó la vida y cambió la cantidad de oxígeno disponible en la Tierra. ¿Qué organismos fueron los responsables? ¿Las plantas? No, pues no habían plantas. Profe, las algas no Las son... algas. Exactamente, Tomás. Las plantas son fotoautótrofos. Y las algas ocupan mucho menos lugar. De hecho, hay algas unicelulares. En París, hasta hace unos años, había una iniciativa de hacer bosques en las ciudades. Bueno, tiene unos parques maravillosos, pero independiente de eso, lo que hacían estos tipos eran poner unos conos transparentes en medio de la ciudad llenos de algas y agua. Y era tal la cantidad de algas que había en estos conos que producía el mismo impacto que un bosque en una cantidad de espacio muy reducida. ¿Ya? En algunas viñas a nivel internacional, ustedes saben que durante la fermentación también se produce CO2. Lo que hacía era acoplar el bioreactor donde ocurre la fermentación a otro bioreactor donde hacían, por ejemplo, espirulina, que es un alga que se vende para suplemento alimenticio. Y lo que consumía era precisamente el CO2 que se liberaba durante la fermentación. Así la huella de CO2 del vino disminuye. Chiquillo, existen... Profe, ¿Mm? la espirulina también corresponde a microalgas. Es un alga, sí. Es un No, alga. pero Es microalgas. unicelular. Es unicelular. Lo que pasa es que se asocia, Ah, ya. ¿ya? Y ahí crece un poco más. Como las hifas de los hongos, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿tomar espirulina es tan bueno como dicen? O sea, es una fuente de, bueno, igual que cualquier bicho, es una fuente de proteína. Cualquier cosa que usted coma es una fuente buena de energía, porque va a tener esto. A ver, lo que pasa con las algas, igual que con las plantas, nosotros muchas partes de su estructura no las podemos asimilar, ¿ya? Porque tienen pared, porque no sé, pues los cloroplastos no nos sirven de mucho, sin embargo es una fuente de proteína. ¿Tan rica? No, no es una fuente rica de proteína. Eh, pero no sé, a veces producen ciertas moléculas, bueno, necesitan ciertas vitaminas diferentes para hacer la fotofosforilación que podrían contribuir. Yo creo que esta parte de la nutrición, así como tan específica, está un poco no sé, en discusión, porque con el tiempo, yo soy de pasión así, microbióloga, así, me encanta la microbiología. Y una de las cosas que se ha descubierto últimamente, o que se le ha puesto mucho énfasis en la investigación, tiene que ver con los microorganismos que viven dentro de nuestro intestino. Entonces, lo que tú comas también va a afectar a esa población. Entonces, muchos de los
superalimentos que han aparecido, suplementos, tiene que ver con eso, que cambian las proporciones de los microorganismos que viven en nuestro intestino, y por lo tanto eso trae a la larga consecuencias beneficiosas para nosotros. En el caso concreto de las algas, sí, nutricionalmente no son un superalimento, pero puede ser que tengan algunas vitaminas que contribuyan a la microbiota que tenemos en nuestro intestino, pero yo lo desconozco. Voy a ver si es averiguar algo más. Consumo de algas. Ya, entonces, entrando un poquito no les voy a mostrar las diapos porque de verdad que yo después que las grabé encontré que es una lata, porque yo nunca las paso así todas de un viaje, pues voy interrumpiendo, pero no podía grabarlas interrumpiendo. Entonces, me voy a quedar con este resumen y después vamos a revisar las diapos cortitos, si es que alcanzamos en 10 minutos. Ya. Entonces, para hacer la obtención de energía a partir de la luz necesito la fotofosforilación. Y para obtener energía desde compuestos químicos necesito la glicólisis, necesito fermentar, en algunos casos, y el ciclo Krebs, y la cadena transportadora de electrones, si es que voy a respirar. Nosotros, cuando hacemos ejercicio, a ver, ustedes van a salir a trotar luego de la cuarentena, que quizás cuánto salgan. Probablemente nuestro estado físico no esté de los mejores. Entonces, ¿qué pasa cuando uno empieza a trotar y se empieza a cansar? ¿Qué pasa con su respiración? Se hace más difícil. Se hace más difícil, se hace poco profundo. De hecho, uno respira por la boca, como Y jadea. jadea, ¿cierto? Entonces, es como un intercambio gaseoso rápido, pero no profundo. Recuerden que si alguien hace yoga, sabe que el efecto de la respiración es súper importante. Si uno respira profundo, puede llegar hasta el final de los alvéolos y permitir el intercambio gaseoso en cada uno de ellos. Si uno hace un jadeo, simplemente algunos de los alvéolos se van a llenar de oxígeno y por lo tanto no va a existir una buena oxigenación. Entonces, ya salimos a trotar, empezamos a jadear porque ya estamos cansados. ¿Qué pasa al otro día con nuestros músculos? Duele la caja pulmonar. Duelen. La caja Duelen porque pulmonar no no llegó el oxígeno. Exactamente, y si no llegó el oxígeno, ¿qué pasó en nuestro músculo? Se rompió la regeneración muscular. Pasa algo Eso. más sencillo que eso. Anda. El músculo se rompe cuando hacemos fuerza. O sea, cuando uno hace pesa con mucha fuerza, o por ejemplo el spinning, que vas mucho más allá de tu capacidad, no solamente respiratoria, sino que también de fuerza, ahí se empieza a romper el músculo. Pero antes que se rompa el músculo, ¿por qué nos duele? ¿Solo porque se rompe el músculo? Por la producción de ácido láctico, Producción de ácido láctico. ¿Y qué es la producción de ácido láctico? respiración anaeróbica. Es una fermentación, no es una respiración anaeróbica. Entonces lo que ocurre es que como no tenemos la capacidad de tener el oxígeno suficiente para degradar completamente la glucosa y no tenemos el oxígeno para producir CO2, ATP, o sea, agua y 38 moléculas de ATP, solamente hacemos la glicólisis. Y después, para recuperar el poder redox, fermentamos. Y una de las formas en que nuestro músculo fermenta es producción de ácido láctico. El ácido láctico es una ruta cortita para obtener energía. Con la fermentación se obtienen 2 ATP, así que tampoco sirve de nada, porque por molécula de glucosa obtenemos 2 ATP. Si respiramos, obtenemos 38 ATP. Entonces, lo primero que uno debería hacer para convertirse en un atleta, o por lo menos en un deportista de mediano rendimiento, es aumentar tu capacidad aeróbica. De esa forma, optimiza la obtención de energía, ¿ya? Y bueno, el ácido láctico cuesta que salga de los músculos, o sea, que en el fondo vuelva al sistema circulatorio y sea eliminado, y forma cristales, y eso es lo que nos duele al otro día, que uno siente así esas punzadas. Entonces lo que hay que hacer es nuevamente hacer ejercicio, ahí aumenta la circulación y la irrigación al músculo, y por lo tanto esos cristales van a pasar al sistema circulatorio, ¿ya? Esto es para cuando vuelvan a correr.
Si eres autótrofo, necesitas otras rutas metabólicas. Y esas rutas metabólicas son el ciclo de Calvin, que lo deben haber visto en bioquímica, que pasan de 2 carbonos a 3 carbonos, después